Finalmente se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela, unas bastante movidas y bastante complicadas donde, para varios expertos, se ha demostrado una fuerte tensión geopolítica. Y como todo se ha dicho, Venezuela también es un caso bastante importante para, en este caso, la carrera hegemónica. Y es que detrás de todo esto, factores como Rusia, China o más de 5 países, los cuales básicamente han empezado a romper relaciones con Venezuela o viceversa, ha empezado a generar una situación bastante complicada en América Latina. Diferentes medios de comunicación han anunciado que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones con el 51% de los votos, al menos haciendo eco de lo que ha dicho el organismo oficial dentro del gobierno de Nicolás Maduro y evidentemente en un escenario bastante movido dentro del propio gobierno venezolano, el cual, como hemos visto ya en diferentes videos, empezaba a tener ciertas críticas. Algunos dentro de, sobre todo los medios de Occidente, decían que Nicolás Maduro estaba pensando en escaparse, en el que tal vez había algún tipo de negocio secreto, mientras que algunos hablaban de que la realidad era mucho más preocupante. Lo único cierto de momento es que lo que está generando la situación en Venezuela es un descontento y sobre todo una división dentro de América Latina. Y tal vez habría que ponerse a pensar a quién le conviene una división dentro de esta parte del mundo. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Para que nos hagamos a una idea, Venezuela en este momento acaba de anunciar que va a retirar a su personal diplomático de 7 países latinoamericanos tras las elecciones. Esta ha sido una situación que se ha tomado a raíz de que estos países simplemente no han reconocido los resultados del país en América Latina. Aquí también hay algo bastante importante. Hay gente que sale a decir que nadie ha votado por Nicolás Maduro, que nadie en Venezuela lo quiere, cuando esto tampoco es verdad. Claro, si la discusión parte de excluir a un número importante de gente que todavía cree en el chavismo, pues evidentemente el ataque está a la orden del día. Y esto es algo que no está sirviendo. Más allá de si los resultados han sido reconocidos o no por algunos países, lo cierto es que, como hemos comentado, el canciller venezolano Iván Gil ha informado, ante el desconocimiento de los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro, que el gobierno de Venezuela ha decidido retirar a su personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Uruguay, Panamá y República Dominicana. Claro, algunos van a decir entonces que esto es bastante importante porque, por si acaso, el gobierno que se tiene en Chile es un gobierno de izquierda. Y en este caso estamos siendo testigos de cómo hay una izquierda dividida dentro de América Latina. Y entonces la pregunta sería, ¿esto realmente a quién le conviene? El caso de Brasil llama bastante la atención. El propio Luis Ignacio Lula da Silva previamente había dicho que Nicolás Maduro no podía salir al frente a decir que si no ganaba iba a haber un baño de sangre, que simplemente se prepara para las siguientes elecciones y ya. Pero sin embargo ha reconocido también este tipo de resultado, o al menos no está dentro de los países por los cuales Venezuela ha decidido, como hemos dicho, romper lazos diplomáticos. A esto se suma un escenario bastante curioso, y es que, por ejemplo, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, fue uno de los primeros en salir a comentar que este escenario es completamente falso, que las elecciones no tienen este tipo de datos, que en realidad ha ganado la oposición. Pero lo más curioso de todo esto es que no se muestran pruebas, y aquí es muy importante hablar del tema de las pruebas. Y muchos podrían decir que, claro, esto es mucho más difícil porque las pruebas las están escondiendo, porque las pruebas están tal vez en Miraflores, pero el escenario es completamente diferente porque quien básicamente afirma un hecho tiene que probarlo. Esta es la realidad que ha empezado a dividir sobre todo a los países con esta corriente de pensamiento, y más importante que todo esto, que demuestra cómo, y lo hemos comentado en anteriores videos, algunas personas estaban hablando de que ya iba a acabar lo que se estaba dando en Venezuela, que iba a haber un cambio de gobierno, que en este caso era el final de Nicolás Maduro. Y lo que llamaba la atención de todo esto es que, claro, esto en realidad no tiene sentido, porque si estamos hablando de una persona que simplemente es un dictador, ¿por qué entonces habría algún tipo de salida mediante elecciones libres? Claro, si en realidad Nicolás Maduro
como muchos expertos también lo consideran, tiene todo esto trucado, ¿por qué entonces saldría la gente a decir que era el momento de ganar en las elecciones libres cuando de hecho no serían libres? Claro, este tipo de críticas y de argumentos lo único que está demostrando, más allá del tema de los resultados, es que hay una marcada división dentro de América Latina con esto. Y ahora la pregunta cae por su propio peso. ¿Esto a quién realmente beneficia? Ahora, es muy importante también comentar que algunas personas, algunos grupos, algunas, sobre todo, entidades internacionales han empezado a decir que, oye, felicidades a los más de los 112 o 130% de venezolanos que han votado, porque cuando hacían la suma de los porcentajes daba este número, 112 o 114, cuando evidentemente esta era una información falsa a todas luces. Claro, la publicación real de los porcentajes no superaba el 100%, y sin embargo, algunos decidieron manipular la información y, de hecho, algunos medios y algunos analistas, incluso, sobre todo de derecha, todo se ha dicho, se comieron pues este montaje, ¿no? Esta información falsa, y esto avivó todavía más la llama en la marcada división que se vive. Y esto también lo hemos comentado en anteriores videos, el hecho de salir e intentar generalizar o intentar hablar por absolutamente todo el pueblo venezolano o lo que ellos quieren, cuando en realidad son ellos los que terminan votando, demuestra que en este escenario los únicos responsables por lo que puede terminar sucediendo es el propio pueblo venezolano. Esto ya lo hemos visto antes, había muchos que avalaban, por ejemplo, la imagen de Juan Guaidó, decían que era el representante también de estas relaciones con Estados Unidos que se tenían que volver a hacer. El gobierno de Donald Trump y el gobierno de Joe Biden decían que Nicolás Maduro no era realmente el presidente y que Juan Guaidó era el presidente interino, pero cuando empezaron las sanciones contra Rusia y la guerra en Ucrania, y cuando se necesitaba reactivar el sector energético, Joe Biden no tuvo la mejor idea que simplemente sentarse a negociar con Nicolás Maduro. ¿Acaso en este momento y a raíz de las elecciones alguien ha escuchado el nombre de Juan Guaidó? Evidentemente ha pasado al olvido y se ha revalidado la imagen, en este caso de Nicolás Maduro, con un Joe Biden que se sienta a negociar con él y de hecho levanta algún tipo de sanciones e invita sobre todo a los aliados en Europa que puedan volver a trabajar con la administración venezolana. Esto ha pasado. Entonces, si estamos hablando de una supuesta liberación, esta no debe ser bajo ningún tipo de criterio resumida o guiada por algo que esté sucediendo en otra parte del mundo. Esto, como siempre, lo único que hace es seguir las propias ambiciones, los propios criterios de las personas individuales y no la colectividad. Así como lo que sucedió, por ejemplo, en Ucrania, que algunos creen que Estados Unidos está luchando por Ucrania, cuando en realidad lo único que buscan es ganar pues un conflicto, una guerra de proxies con Rusia. Pues lo mismo sucede con la administración venezolana. Ellos no lo hacían porque les caía muy bien Juan Guaidó, lo hacían por intereses geopolíticos, y en Venezuela se está chocando un interés geopolítico bastante fuerte, el de Estados Unidos y obviamente el de China y Rusia.